Imagina esta historia, un hombre en su trabajo, con un jefe exigente, con unos compañeros ruidosos que no atienden, pero que hacen malas cosas, con un montón de deberes y cosas que resolver, con pagos en su cabeza, con situaciones en la casa, familiares, personales. Llega a casa, toca el timbre, su pareja lo está esperando, abre la puerta y la pregunta obligada: ¿cómo te fue, mi amor? ¿Cómo te fue este día? Y él voltea y la ve y dice: bien, todo está bien. La respuesta que el 90% de los hombres en esta cultura latina darían a su pareja, a sus amigos, a cualquier persona que les pregunten: ¿cómo estás? La respuesta obligada es: estoy bien. Y no es por hipocresía, es porque verdaderamente estos hombres en nuestra cultura se han convencido de que ser expresivos, ser vulnerables, los pone en riesgo. ¿Te identificas con esta historia? Así que hoy en nuestro podcast hablaremos de el precio de fingir ser fuerte. Y me acompaña Abelardo. Qué mejor que un hombre que vive en esta cultura, pero que además estamos haciendo juntos este podcast. Bienvenido, Abelardo. ¿Cómo estás? Pues bien contento, emocionado con este tema, pero al mismo tiempo movido y bueno, recordando experiencias personales. Cosas que ya superé, cosas de las que ya avancé, pero otras cosas en las que todavía me falta por avanzar, porque pues la vida es eso, estamos construyéndonos constantemente. Lo importante es ser conscientes de lo que estamos viviendo y desde dónde estamos tomando decisiones para hacer lo que hacemos, para decir lo que decimos, para pensar como pensamos. Y pues encantado de lanzar este episodio contigo, Yesenia, el episodio número 1 del podcast Realidad Alterna. Yesenia y Abelardo al micrófono. Conversaciones que nos mueven. Así que comenzamos. Abelardo, el precio de fingir ser fuerte en una cultura que nos obliga a los hombres a tener posturas, formas de pensar, formas de vivir, y a las mujeres también, pero ahorita no es el tema de las mujeres. Vamos a profundizar en el tema de los hombres, que además hay pocos espacios para hablar de esto. El precio de fingir ser fuerte, ¿qué armaduras nos obliga o les obliga a los hombres a sostener? Pues es una armadura bastante pesada, es una armadura invisible que de alguna forma aprendimos a llevar en el día a día como una protección ante lo desconocido, como una instalación o una programación en nuestro sistema nervioso para sentir la amenaza y protegernos de ella, para estar a salvo de lo desconocido, y especialmente hablando del tema emocional en el caso de hombres, que desde que somos niños se nos ha educado, se nos ha formado en no sientas, no llores, aguanta, resiste, levántate, si te caes no te quejes, todo esto, ¿no? Que de alguna forma ha educado y programado al hombre a actuar de cierta manera. Pero esta armadura tiene ese fin, no es que el hombre la quiera, la decida tener, es que el hombre es programado para cargarla, y lo que vamos a compartir hoy pues es que es una armadura bastante pesada y muy limitante. En tu experiencia, porque es lo que me parece más rico hoy, que vamos a poder tener las dos miradas. Vamos a poder entrar a conocer a Abelardo, cómo Abelardo se ha ido formando con esta armadura, cómo esta armadura en ocasiones a lo mejor, quiero pensar, por una historia mal contada te protegió, pero cómo has pagado precios altos por tenerla, ¿no? Vamos por la historia personal primero. Y luego después como coach en programación neurolingüística, pues tener la oportunidad que nos digas cómo Abelardo ha ido trabajando en esto que no es nada sencillo, pero también cómo acompañas a hombres a irse deshaciendo de estas armaduras peligrosas, ¿no? Sí, son historias que desde que nacemos ya traemos en
prácticamente en la genética de la historia familiar. Cuando niños desde pequeñitos se nos enseña cómo funciona el hombre, cómo funciona la mujer. ¿Dónde aprendemos? ¿Dónde construimos esos programas? En casa, en la familia. Con papá, con mamá, si hubo papá, si no hubo papá o mamá, si fuiste criado o criada con los abuelos, dependiendo, ¿no? Sin embargo, es la primera infancia en donde se nos instalan estos programas, de tal forma que luego cuando crecemos, cuando nos convertimos en adultos, sin darnos cuenta siquiera, obedecemos a un programa que de alguna forma crea un personaje, como estamos diciendo ahorita, un personaje que no llora, un personaje que es proveedor, que se aguanta, que se calla, que no se queja, que sabe las respuestas de casi todo, etcétera, ¿no? Entonces es algo complicadísimo para el hombre, para empezar porque ni siquiera sabe ni se da cuenta de que vive un personaje, de que actúa un personaje todo el día, y por eso en las tardes llega a casa o está tratando de recuperarse de tanta energía gastada en mantener un personaje. En tu historia de vida personal, si lo piensas ahorita un poco, ¿en qué momento nace tu armadura? Hombre de esta cultura latina, con todas las exigencias, hijo de una familia numerosa. A ver, con mucho respeto, vamos a tocar aquí fibras sensibles porque vamos a hablar de tu familia, una familia que yo amo, que amamos. Y también de la tuya. Y también de la mía, no me voy a escapar. Familias con mucho amor, con mucho respeto. Pero bueno, vamos a ponerle nombre y apellido a lo que nos duele, ¿no? Porque claro, si nos sirve a nosotros, a lo mejor te sirve a ti. Con esta familia numerosa, con todos los debería ser, con una historia de un padre pues ausente, ¿no? Tú cuéntanos, ¿cómo fue tu historia y en qué momento nace tu armadura? ¿En qué momento lo identificas? Claro, mira, y qué bien que aclaras esta parte, ¿no? Vamos a hablar de la familia, pero como es un tema fuerte, hay que anticipar y aclarar que no se trata de juicio, de juzgar a los padres, a los abuelos, a la familia. Simplemente es tener la conciencia y la claridad de cómo fui programado, de dónde recibí la información con la que estoy funcionando, pero a su vez también entender que mis creadores, las personas que me formaron, vienen de una historia también, o peor de complicada que la nuestra, ¿no? Entonces, con todo el amor del mundo, con todo el cariño del mundo, hablar de esto como una referencia, como informativa, no como un juicio ni como señalar con el dedo porque lo hicieron mal o porque lo hicieron bien. No, es simplemente conciencia, darnos cuenta de dónde. Y bueno, ya iniciaste con parte de la definición de mi padre, un hombre muy trabajador, un hombre fuerte, inteligente, un hombre responsable, cumplidor, pero un hombre también ajeno a sus emociones, sin conocerse, sin interiorizar. Eso sí tenía una emoción permitida, la ira, y con la ira venía detrás de ello la violencia, porque sí fue educado, porque así él recibió esa formación, y lo que hacemos instintivamente es repetir el patrón porque pensamos que así es y así es como funciona. Limitado en la parte emocional, nunca hubo un hijo te amo, un hijo cómo estás, cómo te fue en la escuela, cómo te sientes. No, la rutina de mi padre era trabajo, traer lo necesario para que todos comiéramos, mantener que en la casa hubiera agua, luz, los servicios indispensables, llegar a la casa, cenar, descansar y meterse en su recámara para simplemente esperar un nuevo día. Entonces esa era su historia diaria. Ahora hablamos de ira, de violencia, pero también cuando un hombre se encierra en sí mismo y no tiene la capacidad de expresar esas otras emociones que están disponibles para él, ¿qué pasa? Que busca ciertos escapes. Para mi papá uno de sus escapes fue eventualmente el alcohol, obviamente el cigarro. En aquel entonces era de todos los días mínimo una cajetilla diaria de cigarros. Entonces, tristemente también la cualidad de mi padre con la emoción de la ira y de la violencia, pues era ser también como ese respaldo de mi madre. Aclarar que fuimos 8 hermanos, 3 hombres, 3 mujeres, 5 hombres,
Entonces imagínate aquello, mi mamá encargada del hogar, encargada del servicio de que haya la comida, de que la ropa esté limpia, de limpiar la casa, etcétera. Pero pues me imagino la vida de mi madre muy estresante. Tenía problema con un hijo, con otro, y el recurso que mi mamá tenía para ayudarse era, papá llegaba por las tardes del trabajo y estaba la lista de detalles de lo que sucedió durante el día para que aplicara correctivos tristemente violentos. Entonces, el que ese día se había portado bien, imagínate la emoción que tenía el niño, el hermano que ese día se portó mal, esperando a que papá llegara, que mamá le contara la historia, porque iba a haber consecuencias violentas. Muchos hombres de esa edad, y tal vez hoy todavía, viven esa experiencia de llegar del trabajo, les tienen la lista de cosas que hicieron los hijos para aplicar correctivos, y entonces el hombre se convierte en este verdugo violento de aplicar correctivos a los hijos. Pues imagínate la impresión que tiene el hijo, que le toca el castigo, que sabe que algo pasó en el día. Claro que no quiere que llegue papá a la casa. Pues sí, es una mezcla de emociones, ¿no? O sea, por un lado, pues no he visto a mi padre y que me encantaría verlo, pero mejor que no llegue, que se vaya, que se quede horas extras porque me va a ir como en feria. Qué violento, ¿no? Qué cultura tan violenta, que nos encierra a los hombres en un lado, en toda esta violencia que comentas, en todo esto de no puedes expresar o no es bueno expresar por la armadura, pero también a las mujeres, ¿no? Quédate en la casa, tu madre con 8 hijos, o sea, con toda la carga emocional, camisas de fuerza y a veces pareciera que no hay para dónde hacerse, que solo hay de eso. Sí, porque venimos de una cultura también muy violenta, sobre todo en Latinoamérica. La época en que mi padre nació viene todavía de mi abuelo, más bien. Es época de revolución, gente revolucionaria que estuvo en guerras, que estuvo en conflictos armados en donde había que defenderse violentamente porque te matan o matas, ¿no? Entonces, venimos de ese origen. Somos mexicanos, nosotros somos mexicanos y tenemos esa historia, y mi papá le tocó muy de cerca eso, desde su propio padre, ¿no? Y por otro lado, mi madre, que también trae su propia historia. Mi madre, una mujer también muy, podríamos decir que religiosa hasta cierto punto, pero muy temerosa del qué dirán y del deber ser. Y eso de alguna forma pues la presionaba, tenía que corregir, pero de alguna forma también influenciada por la violencia, por su origen también. Viene de una madre enojada con los hombres, de una madre que le enseñó a estar en violencia con los hombres. Ella ni siquiera se dio cuenta de eso, simplemente se unió a otro hombre con el mismo patrón de comportamiento. Llegan los hijos y bueno, una estrategia de ese entonces para corregir a los hijos era la violencia, era el chanclazo, era el manazo, y cuando había algo más fuerte que corregir pues era el cinturón. Además mi mamá pues muy entregada en el servicio, que la ropa estuviera limpia, que la comida estuviera lista. Imagínate atender 8 hijos, no era cosa sencilla lo que ella tenía en sus manos, y claro que la estresaba. Pero ¿qué la estresaba más? Pues el no saber cómo poder lidiar con aquello, y a su manera pues mostrándonos el amor a través del servicio y del sacrificio, pero olvidándose de sí misma, sin saber quién es, qué hace, por qué hace lo que hace, desde dónde lo hace. Imagínate en esa cultura. Entonces, cuando tú como niño vives con 2 adultos con estas cualidades, pues tienes que aprender también de ellos cómo es que puedes sobrevivir en ese ambiente, porque prácticamente se convierte en supervivencia. Me acuerdo mucho que yo trataba de rebelarme, porque venían regaños de mi mamá, o porque le estaba diciendo algo a mi hermano, y yo no entendía por qué estaba molesta, porque estaba enojada. Sí había pasado algo, pero no se me hacía una respuesta congruente con aquel hecho de lo que había hecho mi hermano o había hecho yo. Se me hacía una respuesta muy exacerbada ante un hecho simple. Algunas veces me atreví a reclamar, ¿pero por qué? ¿Pero cómo? Y simplemente la respuesta era violenta. Tú te callas, yo soy la madre, no me vas a decir cómo se educan a los hijos. Y fíjate, es interesante porque más
que aquel golpe o aquella violencia ejercida físicamente, había algo que me dolía mucho más. La ley del hielo. Algo que culturalmente se aplica también con mucha frecuencia. No eres como yo quiero que seas, no haces lo que yo digo que hagas, te ignoro. No Sí. existes. Entonces, me acuerdo me llegó a tocar varios días en donde era invisible para mi madre, por un lado porque parecía que no existía y no me dirigía la palabra, pero su mirada era penetrante, que atravesaba hasta el alma. Qué Entonces, barbaridad. un niño de 5 años, de 6 años, ¿cómo resiste ya ante eso? ¿Qué ideas empieza a formar para sobrevivir a eso? Mi estrategia personal fue niño obediente. Mejor hazte invisible, aunque estés presente, que no se note tu presencia, que no se note tu pensar, tu hablar, tu idea, nada. No existes y es más seguro no existir que estar presente en un ambiente en donde corres peligro, en donde si fallas o te equivocas o quiebras un vaso, va a venir una consecuencia muy seria. Entonces es la historia que provoca que un hombre diga, me cuadro, me callo, me aguanto y a resistir. Ok. Perfil bajito y simplemente obedezco, no me meto en problemas. Fíjate. Esa fue mi estrategia. Sí, Sin embargo, sí, te sí. puedo decir que mi hermano no escogió la misma estrategia que yo. Ok. Él fue más rebelde, él fue más altanero. Recuerdo que fue como un ejemplo también para mí para decir yo no quiero eso, porque por esas características había más correctivos violentos hacia él. Sí, Y bueno, claro. este tipo de historias, ¿no? Las mujeres también viviendo la misma experiencia, de alguna forma también construyeron un personaje con muchas cualidades masculinas. Ok. Qué, ay, es que qué perversa, ¿no? Esta cultura que, hablando de esto, de cómo se perpetúa la violencia, primero porque la vives y luego pues porque pues tú amas como te enseñaron a amar, ¿no? Tú vas a educar como recibiste la educación y a ver, un niño a esas edades, pues, tú no aprendes a saber, esto es amor, esto no es amor, o sea, tú dices, esto es amor parejo, ¿no? Y será que así tiene que ser y lo normalizas y luego entonces, pues por eso viene todo esto que viviste y que nos explicas cuál es el origen, por qué cuando los niños que fueron violentados de esta manera, cállese, ahí viene el cinturón, no hable, obedece, ¿no? Que fue tu caso, Abelardo. Luego, ¿por qué tenemos adultos? A ver, y aquí quiero que tú nos cuentes. Luego se convierten en adultos que, ¿cómo a un adulto luego lo limita pues toda esta historia de ley del hielo, o aguántese porque es niño? ¿Cómo? Sí, y fíjate que a veces ni siquiera se trata tanto de una violencia exacerbada. Hay casos Ok. en que frases tan sencillas te marcan tan profundamente. El niño que va caminando con su papá, tal vez en el parque, se tropieza, se cae, se raspa la rodilla, empieza a llorar y el papá, no llore, aguántese. Sí, sí, Esas sí. frases tan cotidianas que pudieran ser y tan simples marcan profundamente la respuesta que puede tener un niño ante las situaciones de dolor. Te lo pongo con un ejemplo muy sencillo pero impresionante ahora que lo pienso. En su momento lo viví y se me hizo normal. Un día en la escuela, cuando estaba yo en la escuela primaria, nos lleva el profesor a hacer una excursión. En la zona en donde crecí había sembradíos, había agricultura y había canales de corriente de agua. Y había un canalito pequeño encementado. Ok. Y yo y otros compañeritos, éramos tres, nos pusimos a brincar de lado a lado de ese canalito. Pero la primera experiencia fue que el brinca un primer compañerito y cae al agua, entonces pues quedó corto su salto. Brinca un segundo compañerito y le da con más ganas al brinco y cae, se pasa del cemento y cae allá entre las hierbas. Entonces Ok. yo midiendo la reacción de los dos digo pues ni tan quedito ni tan débil que me caiga al agua, pero tampoco saltar tanto que me vaya a ir contra las hierbas, ¿no? ¿Qué hice? Medí el salto al punto de que mi pie cae justo en la orilla del cemento. Ok. Se resbala ese pie y el otro pie cae de la espinilla de mi pie contra Ay, la qué esquina del dolor. cemento. Me acuerdo y ahí está, me dan escalofríos. En eso el profesor voltea
y me pregunta, ¿te dolió? Yo por dentro me estaba deshaciendo, pero por fuera, un niño. por fuera es, no, no Y me que no dolió. se te note. Y había que hacer la actuación completa, ¿no? Dios Pues mío. imagínate el tipo de aprendizajes que yo ya traía a esa edad, seguían 10 años que tenía yo en ese entonces, ya con una conducta de ocultar el dolor que te provoca un golpe tan serio como esos. Por- Cuando regresamos a, Sí. a la escuela, voy rengueando, pero procurando evitar que me vean que vengo cojeando. Qué Porque me fuerte. lastimé seriamente la espinilla. ¿Qué pasa por la cabeza de un niño de 10 años? ¿Qué es? ¿Era miedo? ¿Que lo regañaran? ¿Era vergüenza? ¿Qué era? Era más que nada el programa instalado en donde si te equivocas, si fallas, te callas porque si no te va peor. Porque fue tu culpa, porque fue tu responsabilidad. Entonces, Ok. lo hiciste por travieso, lo hiciste por tu propia cuenta, entonces sufre las consecuencias. Y no me vengas a decir que te duele porque te lo merecías. Es una Ok. forma de interpretación. Otra interpretación puede ser que no me digan que me aguante, que no me digan que soy una palabra tan misógina como que eres vieja, eres Sí, niña, aguántate. definitivo. Los hombres aguantan, los hombres no lloran, los hombres no se quejan. Sí. Todos esos mensajes detrás de ese niño Sí, que ya sí, sí. empezó a expresar, o más bien a no expresar, A no expresar. una experiencia tan dolorosa. Porque si hubiera sido niña es, o sea, llore, no pasa nada, ¿no? Exacto. Las niñas, las mujeres tenemos otras cargas, pero no esa, ¿no? Así es, y seguramente el profesor se hubiera acercado a ayudarla. Claro, Fíjate la también niña. desde el adulto hombre, ¿no? Porque era un hombre profesor Sí, sí. el que nos llevaba en ese momento. Y como yo era también hombre, entonces dijo, está bien, se aguanta. Aguanta, es niño, y si es una niña, a ver, las niñas, las mujeres necesitan ayuda y Exacto. necesitan que las cuiden, ¿no? Y que vean Claro. por ellas. Y ya como adulto esa estrategia de no te quejas, no lloras, no Ok. pidas ayuda, se convierte en un lastre. Entonces Claro. esa armadura y ese personaje que te instalaste al momento de que la vida se te complica, porque la vida es así, la vida no es cosa sencilla, vas a tener retos y obstáculos en el camino y te tienes que rascar con tus propias uñas. Nada de pedir ayuda, nada de que te duele, nada de quejarte. Tú resuelves y avanzas, te aguantas. Ay, qué fuerte. Estoy recordando ahorita una idea que leí una vez. Cuando a los hombres les duele o cuando los hombres tienen heridas, se esconden en sus cuevas, como, no sé, simulando que un lobo, un animal, a lamerse sus heridas, ¿no? Cuando ya la herida está oreada, digamos, pues entonces salen. Y es así, ¿no? Sí, es así, aprendes como hombre a rascarte con tus propias uñas, que nadie se entere que te duele, y por eso viene esta respuesta, porque no sabemos manejar otro ambiente. ¿Cómo estás? Bien, al 100, todo funcionando, normal. Entonces Sí. es la respuesta automática, porque si abrimos un poquito más esa armadura y nos atrevemos a ir un poquito más adentro, no sabríamos cómo cerrar esa puerta. Sí, porque imagínate, o sea, escuché de una mentora que habla de la neurofisiología, cuando a una persona cualquiera, pero en este caso que le pasa a los hombres, cuando no hay esta facilidad de poder expresar el área de Broca, que debe estar vinculada a la expresión emocional, se bloquea, o sea, literal. Es como un programa que no ha corrido en tu cerebro, como si nunca lo has vivido y nadie te lo enseñó y nadie te preguntó, pues aunque seas adulto, ¿no? O sea, pues sigues atorado en eso. O sea, ¿cómo digo que me duele? Es más, ni siquiera sé que me duele. Exacto, y es a nivel neuronal, pero también es a nivel sistema nervioso, o sea, el sistema nervioso que involucra el cuerpo completo, donde la respuesta es paralizante a nivel sistema nervioso de todo el organismo. Por eso la respuesta es tan automática, tan rápida, que no da tiempo siquiera de analizar, aunque ande todo preocupado, aunque ande todo roto por dentro, voy a decir, estoy Estoy bien. bien. Ay, qué Porque fuerte. si abro un poquito esa puerta de entrar a estoy cansado, me siento frustrado, ya no Claro. aguanto, quisiera ya renunciar a ese trabajo, ahí viene un conflicto muy serio de exposición y el sistema nervioso se pone en modo supervivencia y puede suceder cosas fuertes. La única emoción permitida para los hombres de forma natural es la ira. Sí,
Claro. La Ahí sí está violencia permitido. Cualquier otra emoción no está permitida para el hombre. para el hombre. Solamente, fíjate lo que son las cosas, solamente a través del alcohol o alguna sustancia, o solamente a través, por ejemplo, de los deportes. Por eso nos Ok. enganchamos tan fácilmente en los deportes, porque ahí podemos gritar y decir y emocionarnos, perdió mi equipo y ahí sí yo puedo Hasta llorar, puedes llorar y mi y no amigo me va a pasa decir, nada. bien, porque perdimos, pero nuestro equipo es el mejor, y ahí puedes llorar, puedes frustrarte, Expresar. puedes expresar, puedes gritar, puedes mentar la madre, puedes Y hacer por eso todo vende tanto y el se vale. deporte, ¿no? Exacto. Y la mayoría los digo, ya hay más para mujeres, público femenino, pero realmente los reportes fuertes de violencia, agresivos, diría yo, pues son de hombres, ¿no? Exacto. Hombres con hombres. Y ahí tenemos el permiso de expresar muchas emociones dentro de un partido, dentro de una tanda de penaltis, dentro de en el Super Bowl, en los campeonatos de cualquier deporte al que seamos aficionados. Ahí tenemos permiso Ahí sí de se vale. emocionarnos de mil formas. Y ahí no eres vulnerable, y ahí sí dale, y ahí sí no quedas expuesto, entonces... Ahí bueno, no eres niña, ahí no eres vieja, ahí no eres débil, ahí Ok. simplemente eres uno más. Precisamente porque podemos abrir un poquito más ese abanico de emociones que podemos experimentar. ok. Abelardo, yo sé, hablando de todo esto que estás compartiendo tan interesante, yo sé que estás escribiendo un material donde estás especificando todo esto, cómo los hombres pagan estos precios de fingir ser fuertes. Y ahí en especial, y lo comentaste hace un momento, que por cierto ese material lo pueden solicitar en tus redes sociales, ¿va a estar disponible? Sí, muy pronto lo voy a tener ya disponible ahí en mis redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram como Abelardo Betancourt. Lo voy a estar compartiendo para que muchos hombres y mujeres lo puedan tener y También. puedan disfrutar de ese contenido. El título es De hombre a ser humano. ¡Ay, qué hermoso! De hombre a ser humano. Bien, pues ya sabes, a partir del mes de marzo puedes solicitar en las redes sociales de Abelardo Betancourt, que te busquen así, en tus redes sociales, este material que nos va a dar luz no solo a los hombres, sino a las mujeres, para poder entender qué camisas de fuerzas tiene nuestra pareja, nuestros hijos, cómo estamos educando mujeres y hombres, porque la educación es a cargo de los dos. Ya quitemos el mito que las únicas que educan son las mujeres, por favor. Hagámonos a un ladito para que Así puedan es. entrar los hombres. Y además lo comentaste hace un momento, estas como máscaras, como perfiles que los hombres utilizan para poder al final como esconderse un poco, que hablabas de el que es el agresivo, pero también el que puede ser el inteligente. Sí, son como Personajes, son que son como personajes. muy comunes entre los hombres. Son cuatro principales. El primero es el que estamos hablando directamente, el hombre fuerte. El que todo lo soporta, el que todo lo aguanta, el que todo lo puede, el que no se queja. Ese es el personaje del hombre fuerte. Pero imagínate, y precisamente ese hombre fuerte pues es el que se coloca esta coraza, esta armadura pesadísima, que literal el cuerpo la siente como una armadura muy muy pesada, porque fingir durante todo el día que soy invulnerable, que soy fuerte, que nada me quiebra, que nada me dobla, No, es pues una una actuación friega. complicadísima. Claro. Ese es el personaje del hombre fuerte. Hay otro que es el hombre chistoso, el cómico. Ese personaje detrás de la comedia, detrás del que siempre está riendo y está contando chistes, pues la intención sí parece que es hacer reír a los otros y reírse y Ok. pasársela bien. Sin embargo, lo que está bloqueando con mucha frecuencia es que no se hable de otra cosa más profunda, más intensa, más dolorosa. Vamos a reírnos y vamos a reírnos. Una especie de evasión, digamos, para Una a evasión, evadir sí. yo mis emociones, esto que me duele, esto de lo que no quiero hablar. Entonces hago un chiste, una broma. Sí, y si le preguntas algo serio, te va a responder con un chiste Ok. para evadir una respuesta íntima, profunda. Claro, claro. Está también el hombre exitoso.
Que detrás del éxito del hacer y hacer y hacer, el ser un excelente proveedor, traer el recurso económico a casa, tener éxito profesional, ser ese hombre que muchos admiran, hombres y mujeres admiran por su éxito profesional, porque tiene el recurso económico, porque ha sido muy inteligente en los negocios. Ese personaje del hombre exitoso, normalmente y con mucha frecuencia, al terminar su día, dice, bueno, ¿y quién soy? Al estar en su soledad, en su intimidad, todo este personaje no se alinea con su esencia. Hace y hace y hace y llega a la casa y hace y hace y hace y sale de casa y sigue haciendo para evitar entrar en contacto consigo mismo. Afuera todo, construir, hacer, inventar. Adentro absolutamente no hay una mirada porque no sabía qué hacer con eso. Sí, claro, y tiene, tiene lógica cuando vienes de esta historia de si nadie me mira, nadie me reconoce, nadie habla de emociones, de conexión, y todo es afuera, y todo es afuera, y todo es afuera, pues hay que hacer más de eso, ¿no? Muy bien, entonces exitoso, el fuerte, el chistoso. ¿Qué otro? ¿Qué otro personaje tenemos o qué otra máscara, no? Así. Hay un cuarto personaje muy constante que se manifiesta por estas situaciones de las que hablamos, que es el insensible. La persona o el hombre que bloquea sus propias emociones para no sentir. Me ha tocado, por ejemplo, yo lo viví en persona, viendo una película muy emotiva, muy sensible. Estamos varios viendo esa película. Yo también la estoy viendo, veo que empiezan a surgir lágrimas y pues expresiones de lo que estamos viendo en pantalla, y a mí se me empieza a formar un nudo en la garganta y de ahí no pasa, porque yo fuerte, Yo no lloro. formal, yo no lloro, yo no débil, yo no sensible ni vulnerable. Entonces bloqueo la emoción, se queda aquí en la garganta y ya, sale adelante como el hombre, El hombre. digamos. Sí, claro. Así. El que se porta como se espera. Exacto. Que si habláramos de los precios que nuestros hombres de nuestra cultura pagan, hablemos a ver a nivel cuerpo, ¿no? Que has estado hablando el nudo en la garganta, bueno, pues la desconexión. ¿Qué precios a nivel físico nuestros hombres están pagando factura? ¿Qué facturas pagan? Bueno, como hombres y por esta armadura que nos instalamos, es como si anduviéramos cargando el mundo. Hay mucho Sí. peso sobre mi espalda y entonces constantemente el hombre se queja de la espalda. Sí. Espalda baja, espalda media, espalda alta, los hombros, el cuello, la quijada. Tiene manifestaciones de dolor muy frecuente en su espalda, yéndonos a los primeros síntomas, ¿no? La espalda que se ve afectada por esa carga. Pero ya viendo cómo reacciona ante el mundo, ante las exigencias, ante el estrés, ante su profesión, el trabajo, la familia, y no poder sacar ese cúmulo de emociones que se viven en el día a día de forma natural, pues empieza a padecer alta presión, insomnio, ataques de pánico, ataques de ansiedad. ¿Cómo lo resuelve? Porque el hombre fuerte no va al médico, el hombre fuerte no va a recibir consejo, mucho menos pensarán ir a una terapia Menos a terapeuta. o a un coaching. Se va a rascar con sus propias uñas. ¿Y cuál es el recurso? Automedicarse, una pastilla para el dolor, una pastilla para dormir, una pastilla para salir del ataque de ansiedad, y empieza a consumir este tipo de sustancias que de alguna forma le resuelven en el momento, pero que a través del tiempo pues van a complicar también su salud. Eso es la parte física, una complicación muy seria en la parte de salud, porque al fin de cuentas callarse va construyendo un muro muy fuerte en el corazón, que empieza siendo un muro leve cuando eres niño, adolescente, joven, pero que ese muro se empieza a transformar en una muralla que no permite expresar hacia afuera. El problema es que no es que te proteja el muro, la ilusión es me protejo, pero la realidad es me quedo solo, aislado con todo lo que tengo dentro, y va a tener que, el cuerpo va a buscar la forma de sacarlo, y lo saca a través de sintomatologías como las que acabamos de compartir.
Sí. Quien cierra su corazón para no sufrir, lo cierra también para sentir, para recibir, ¿no? O sea, te cierras, te Exactamente. bloqueas. Esa es la armadura que al mismo Ujú. tiempo, de alguna forma, tiene la fantasía de que te protege, Ok. pero también te aísla. Sí, claro, te bloquea. Y bueno, estos son los precios que vemos y que estamos viendo y que también lo mencionamos hace un momento. Una de las salidas pues es el alcohol, ¿no? Quizá llegar a casa y la copita y me relajo porque es para dormirme, pero luego en la mañana necesito algo para levantarme, entonces para acostarme, para levantarme, ¿no? Y Estoy el café, y el dependiendo. café, y el café, y la copita, la cervecita. Y ya hay un problema también muy serio detrás de esto. Estadísticamente, el hombre tiene un porcentaje de suicidio altísimo comparado con el de la mujer. Ujú. Mucho derivado de todo lo que traga y nunca expresa. Claro, suicidios, ataques al corazón, Exacto. ¿no? Paros cardíacos. Es el cuerpo hablando. Así El es. cuerpo, El cuerpo tratando de sacar lo que no le doy permiso. sí. Y si habláramos ahora de facturas en las relaciones, ¿qué viven nuestros hombres en las relaciones? ¿Qué precios pagan por este tener que ser, tener que aparentar, no pasa nada, todo está bien en la pareja, con los hijos? ¿Cómo lo has vivido tú, Abelardo? Hablando del hombre Abelardo, ¿no? Pero metido en esta cultura, pero luego acompañando a otras personas. Háblanos de Sí, eso. se convierte en una situación complicada dentro de la familia. Para empezar, la pareja siente que él es frío, que él se aísla, que no le importa, Ujú. que no quiere compartir con ella lo que a él le Sí, pasa, lo que a él le sucede. Esa es una primera instancia y obviamente que hay una desconexión de la pareja. sí. Entonces, ¿qué sucede en la relación de pareja? Que empiezan a aislarse ellos dos como pareja, porque ella siente esta frialdad y él no entiende por Ujú. qué ella hace eso si él provee, si él se esfuerza, si él trabaja todo el día, si él se mata en la oficina, en el trabajo, en el negocio, para que en el hogar, en la casa, no falte absolutamente nada. Porque él aprendió que la Ujú. expresión del amor es a través de esas obras, de esos hechos y de esas evidencias que él tiene. Pues la mujer sí puede valorar eso, pero para ella no tiene significado de amor. Entonces el hombre aprendió a amar a través de estos gestos, de estas acciones. La mujer no siempre va a recibir las acciones como una prueba de amor. Entonces esta desconexión al fin de cuentas pues empieza a ser mella en la relación, en el sexo, en el compartir del día a día. Él llega, se echa en un sillón a ver la televisión y es todo lo que le queda para dar a la pareja Ujú. y a los hijos también. Entonces Ujú. hay un problema muy serio en ese sentido de desconexión con la pareja, simplemente por esta idea cerrada y errada de Ujú. que te estoy manifestando mi amor con todo lo que hago por ti. Sí, porque cada uno está en su rol, ¿no? O sea, es el rol aprendido. Si eres hombre, pues entonces provees, trabajas, estás fuera y estás haciendo las cosas bien porque eres un hombre, ¿no? Pero bueno, los precios, las facturas son estas, esta desconexión que es cierto, ¿no? Cuando vemos los temas de pareja, pues también hablamos de eso. Siempre la puerta de salida es dejar de copiar lo que hay afuera y crear un modelo a la medida, ¿no? Dejar Así de es. crear o repetir las historias y hacer más de lo que hace y que nos hace sufrir. Sí, como muestra, tú acabas de hacer una conferencia este sábado con el tema de pareja, Ujú. de cómo podemos mejorar la relación de pareja, de cómo podemos tener un hogar más feliz, estar más integrados, hombre, mujer, la pareja, quien la componga. Y tristemente, solo dos hombres en la conferencia, y uno de Sí, los dos era yo. sí, Entonces, fíjate lo que el hombre percibe en una conferencia para parejas, eso es para ellas, no para claro. mí. ¿Por qué? Pues porque sigue con la Ujú. interpretación del personaje. Yo sé resolver, yo me aguanto, yo Yo me estoy callo. ocupado. Allá no tienen por qué enterarse nadie de lo que yo hago, de lo que yo pienso, Ujú. de lo que yo vivo en mi casa.
Sí, y más roles por cumplir y más roles por cumplir. Callado y me aguanto. Esa es la idea. Ahora, hay un problema de conflicto con la pareja, pero imagínate también con los hijos. Claro, ese ¿Por qué? tema. Porque los hijos también Ujú, quieren un papá y quieren sí. que llegue del trabajo y quieren jugar con Ujú, él, quieren preguntarle que les ayude con la tarea y tristemente muchos hombres ya no traen energía para eso y tampoco quieren hacerlo porque es lo que vieron. ujú. Eh, Te Y no recuerdo saben. como en mi caso te decía, mi papá nunca me dijo cómo está la tarea, cómo va la escuela, cómo le fueron los exámenes. Algo tan impresionante y al mismo tiempo tan triste, por ejemplo, mi papá nunca fue a una graduación mía, Ok. porque eso era de la mujer. Ujú, Y porque entiendo también, él nunca fue a la escuela, estudió hasta segundo de primaria, entonces, ¿qué es una ujú. graduación? Sin embargo, si yo me lo tomo a pecho y no lo entiendo, pues puedo estar herido toda la vida porque mi papá no estuvo en una graduación mía. Y cuando entiendo su historia y su vida, digo, es lógico, no puedo pedirle Sí. peras al manzano. Y lo más probable es que tu niño ha estado herido por eso, ¿no? Lo estuvo por mucho tiempo. Y es ahí donde vamos a la conciencia, darte cuenta de dónde vienes y de lo que viviste para tomar cartas en el asunto y no para Ujú. quedarte sufriendo toda la vida por lo que quisiste que fuera, sino resolver y resignificar tu historia de tal forma que te sirva ahora como una experiencia, sobre todo para no repetir las mismas historias. Yo creo que eso es lo que más vale. Hacemos el trabajo primero por nosotros, pero luego para sanar o inspirar a las siguientes generaciones, alcanzar a las siguientes generaciones. Exacto, es una experiencia muy distinta. Por ejemplo, de cuando tú y yo nos casamos, yo todavía traía todas estas historias en mi ser, en mi sistema Sí, nervioso. La forma en la que empezamos, tanto tú como yo, a educar a nuestros claro, hijos, venía siendo una réplica de lo que más de lo habíamos mismo. vivido, más de lo mismo. Sin embargo, hubo un momento de claridad, de entender que las cosas pueden ser diferentes y obviamente un compromiso detrás de eso para cambiarlo. Primero para sanarlo, luego para Sí, cambiarlo. sí. Y podríamos seguir hablando de facturas, ¿no? Ya mencionaste facturas, cómo las vive el cuerpo, cómo las relaciones, cómo esto impacta a los hijos y que nunca es falta de amor, ¿verdad? Qué importante esto, que los hijos entendemos, mi papá no me ama, no me quiere, no me pregunta, nunca está conmigo en una graduación, pero pues nadie nos explica porque nadie sabemos además que la razón por la cual no está, pues es porque ni siquiera sabe que puede estar, que a lo mejor le encantaría, pero que ni siquiera le ha pasado por la cabeza, ¿no? Y las otras facturas a nivel mental, si habláramos de todas las cosas calladas o en la mente, todos esos recovecos que pasan los hombres. Sí, es otro aspecto en donde se paga un precio muy, muy alto. Y volviendo a mi historia, les quiero compartir que, por ejemplo, yo en mi historia aprendí a ser el niño bueno, el niño Ok, obediente, el niño que mejor desaparece para no crear conflicto. Entonces eso me llevó a ser un muy buen alumno, claro. buen hijo. De hecho, me causó primero como un cierto orgullo por ser el hijo preferido de Mm. mamá, tú sabes Ay, eso. sí. Sin embargo, luego se convirtió en un lastre pesado el ser el bien portado, el que cumple, el que obedece, el que hace las cosas siempre bien. Mm, Es una carga pesada, sin embargo, sí. pues fue parte del personaje que me tocó, que se me programó para vivir, ¿no? Que fue la estrategia que yo utilicé para salir adelante de ese ambiente en el que fui educado. Entonces, como niño bueno, como buen estudiante, también luego como buen empleado, que nunca, yo siempre procuraba no crear conflicto, no crear problemas. Esa fue tu Esa era mi estrategia. estrategia en el mundo. Ujú, Y entonces era Abelardo, el ujú. inteligente, qué memoria tan brillante, cómo pudiste Ok. entender eso, cómo pudiste alcanzar ese entendimiento reconocido en la escuela, primer lugar, diploma, etcétera. Luego en el trabajo ascendiendo en posiciones porque hacía muy bien el trabajo, cosas que Ujú, nadie veía, yo sí las veía. Muy aplicado en ese sentido, sí. pero con una sensación de impostor impresionante en mi Wow. interior. Mi mente me decía cada rato, el día que se den cuenta en verdad quién Mm, eres,
todos estos que te pueden admirar, todos estos que te reconocen, estos que te dieron el ascenso, que te están pagando más en el trabajo, cuando sepan en realidad quién eres, quién sabe qué vaya a pasar. Es el síndrome del impostor tan fuerte que se imprime en tu sistema nervioso de tal forma que es complicado. Y resolverlo no es cosa sencilla. Y les cuento una historia precisamente ayer. Ayer, día de mi cumpleaños, 58 años, les comparto. Tuve una crisis de identidad, de la crisis de la edad, digamos. Y tuve un momento de síndrome de impostor muy fuerte, muy impresionante. Entonces, a nivel mental y a nivel estratégico, neurológico, te genera muchos conflictos este tipo de personajes, esta armadura, este fingir ser fuerte siempre, estar resolviendo, no te doblas, no te quiebras, invulnerable, invencible, fuerte. Es una carga muy pesada, es una armadura que te vuelve también muy rígido. O sea, por eso el dolor de espalda, por eso el dolor de hombros, por eso estos síntomas físicos, pero además en la parte mental, ansiedad, pánico, insomnio, y sobre todo lo que yo lo veo como un problema muy serio, este síndrome del impostor que se instala como garrapata y que a cada momento te lo recuerda, no eres suficiente. Si supieran en verdad quién eres, no estarías en donde estás. Y se sufre por ese síndrome tan complicado de resolver, pero también desconocido para muchos. Sí. Y bueno, ¿cómo hiciste? Tú que te toca vivirlo y que seguramente no es ni la primera y probablemente la última vez. ¿Cómo hiciste para salir de ahí? ¿Cómo un hombre en esta cultura tan machacona en ese sentido, cómo puede hacer para salir de ahí? ¿Qué herramientas, qué estrategias puede utilizar? Compártenos. Claro, con gusto, porque las he ejecutado, porque sé que funcionan, se las voy a compartir. Tres herramientas que creo que pueden empezar a hacer la diferencia. No significa que ya para mañana vas a estar listo, ni en el mes que entra. Es un proceso de vida, pero que empieces con como hacer estos primeros pininos, decimos cuando empezamos a caminar de bebés. Estos primeros pininos son donde te empieces a hacer consciente primero de que está ahí esta información y de que lo que haces día a día simplemente es cubrir o actuar un personaje para sentirte a salvo. Entonces, una primera herramienta que les propongo, hombres, por favor, háganlo, es dedicar un momento de tiempo al día, preferentemente por la noche. Una vez que ya todo se apagó, ya estás por irte a la cama, tómate unos 10 a 15 minutos. Respira tranquilo, respira para que te conectes contigo mismo y empieza a revisar tu día. ¿Qué hice en la mañana cuando fui a la oficina, al trabajo, al negocio? Sí, como evaluación. Como un recordar todos los momentos que lleguen solos, sin forzar tampoco la memoria. ¿Qué hablé con el jefe? ¿Qué le dije a mi compañero? ¿Qué hice en el proyecto, el proveedor, etcétera? Y una vez analizando todo tu día, es pues darte cuenta y hacerte preguntas precisas. ¿Qué tan auténtico fui el día de hoy? Y entonces califícate del 1 al 10. El 1 es para nada auténtico, el 10 fui súper auténtico. Si andas en el 2, en el 3, está excelente. Hoy no quería hacer ese trabajo, no quería encargarme de esa responsabilidad porque no es mía y lo dije. Fui auténtico. Palomita. Hoy, no, pues de plano fingí ser el ogro en la oficina. Ok. El fuerte. El fuerte, el que manda, el que insulta y el que exige. Ok. No fuiste auténtico, simplemente seguiste actuando el personaje. Ok, este día, un 3, por decir. Eso no es lo que te va a dar la solución final, pero sí vas a empezar a tener la conciencia de cómo es tu comportamiento en el día a día. Y entonces te va a ayudar a darte cuenta en los momentos en los que estás actuando. Ahora, esa es por una parte, cómo te sentiste tú de auténtico. Pero también observa con qué persona tiendes a fingir más todavía. ¿En qué momentos tiendes a ser más auténtico? ¿En qué momentos o con qué personas? Para que empieces a valorar que durante el día tienes cambios, te atreves en algunos momentos y en otros momentos simplemente vas desde el automático. Pero lo que buscamos es conciencia, que te des cuenta
primero. Y luego que tu día a día vaya mejorando. Porque al hacerlo, tu sistema nervioso también va a empezar a entender el proceso y dice, ok, creo que puedo subirle al 3, al 4, al 5, de tal forma que tu vida, tu calidad de vida vaya mejorando y que esa armadura vaya perdiendo peso para ti. Hacerte consciente de lo que haces, porque Correcto. lo que no se hace consciente no se puede resolver, ¿no? Dejar de estar en el automático, dejar de normalizar. Para esto serviría todo eso. Sí, solo que en el día a día no te das cuenta. Claro. Necesitas hacer un alto y analizar. Mi día fue así y aquí tuve estos comportamientos relativamente auténticos, no tan auténticos, nada auténtico. Simplemente fui el personaje y ya está. Sí. Qué interesante que lo menciones como personaje, porque al final del día nos volvemos el personaje, ¿no? El personaje, eso que me creí, que me voy a encargar de, así muera en la raya, de defenderlo y de ser reconocida o vista por el personaje que me esté contando. Exactamente. Y estratégicamente darte cuenta del personaje es esa conciencia para luego en una segunda instancia ir modificando ese personaje. Sí. Que se vaya pareciendo más a ti y no al programa. Bien, me encanta eso. ¿Y una segunda herramienta, Abelardo, cuál sería? Un segundo ejercicio es algo también muy, muy simple y muy sencillo. Y hablando, empezamos con esa pregunta en el podcast. ¿Cómo estás? Cada vez que alguien te diga, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. No contestes desde el automático. Procura ser consciente de qué vas a responder. Okay. No se trata de que mañana empieces a abrir todo un drama y digas, me voy a la fregada y estoy sufriendo y te pones... No, Sí, no sucede. No va a pasar. Pero lo que sí te invito a hacer es que si alguien te dice, ¿cómo estás? Puedes decir, me siento cansado, pero lo bueno es que ya estoy saliendo del turno y voy a ir a mi casa a descansar. Eso es más real. Más real. No estás abriendo todo el zaguán, toda la puerta, pero abres una pequeña rendijita para que el sistema nervioso no se ponga en alerta y empiece a tener la confianza de abrirse. Okay. Es como cuando jugamos a los encantados, ¿te acuerdas? Sí. Había un poste, un árbol que era la base y tocabas ahí y no te podían atrapar. O cuando te pegaban la roña, no te la traes, Sí. la traes, no. Entonces, si tocabas ese poste o ese árbol, estabas a salvo. A salvo. Entonces, cuando el que andaba cazando a los otros se alejaba, tú soltabas el árbol y te asomabas un poquito. Veas que venía y rápido te ponías en la base, le decíamos. Entonces, es ese efecto el que causa empezar a abrir un poquito de lo que sientes. No que abras, insisto, Todo el toda la abanico. emoción de lo que te está pasando, todo el problemón que seguramente te está consumiendo, pero sí, ¿cómo estás? Pues traigo una serie de problemitas ahorita que ando resolviendo, Ok. pero sé que voy a estar mejor. Ya abriste un poquito más, eres un poquito más real y empiezas a separarte de esa zona segura, de esa armadura, para empezar a darle al sistema nervioso probaditas de que puedes estar bien también en el otro aspecto, en el otro terreno. Y ver que no pasa nada. Exactamente, eso es lo que te va a dar como resultado. Ver que sigues bien, que sigues a salvo y que eres más auténtico. Muy bien, tenemos 2 herramientas o 2 estrategias. Vamos por una tercera. ¿Cuál sería una tercera? Una tercera más que herramienta, recomendación. Ok. Procura en tu vida que haya al menos una persona, obviamente de tu entera confianza, con que sí te das permiso de abrirte. Que sí te conoce, que sí te puedes expresar en un ambiente seguro, en un ambiente en donde esa persona puede ayudarte, puede sostenerte en algún punto en donde te sientes tan frágil y tan débil, porque esa es la realidad también del hombre. Momentos de fragilidad, de debilidad, de miedo, de llanto, de incertidumbre, los vivimos. Problemas que no los tragamos. Entonces, algo importantísimo en la vida del hombre es contar con un amigo, con una pareja, con tal vez puede ser en alguna ocasión mamá, alguien de tu entera confianza que tú le puedes compartir y te puede comprender. Porque cuando no tienes absolutamente a nadie se convierte en el doble de pesado esto. Pues ayer lo vivimos con esta crisis que tuve. ¿Quién es la persona en la que me conoce en mis peores momentos, en mis peores situaciones, en los momentos más vulnerables de enfermedad, de miedo, de sanación de niño interior, llorando como un bebé en sus brazos? Pues Yesenia. Yesenia es esa persona para mí en la que yo puedo soltarme, confiar,
de alguna forma dejarme caer en sus brazos porque sé que me va a sostener. Sin embargo, todavía hay ocasiones en mi experiencia en que no me suelto por Claro, estos miedos, por por estas ese historias, aprendizaje. pero la apertura que gracias al trabajo que hemos hecho hemos conseguido como pareja, pues ha sido, es otro nivel para como lo hacíamos en un principio. Me acuerdo aquella cena en que me enojé tanto contigo Ujú. que subí y rompí un muro de la pared porque era el Sí, coraje que yo traía. Ese tipo de respuestas emocionales que si de alguna forma logras expresar, pero cuando cambia la estrategia y te sientes en la vulnerabilidad y sabes que puedes llorar, que te puedes expresar débil, eso te fortalece y además sí. fortalece la relación. Y ya no es necesario tener entonces a lo mejor estos episodios de violencia aprendidos, ¿no? Porque hay una válvula de escape, ¿no? Puedo hablar, puedo ser yo, puedo... Y aquí la importancia, Abelardo, entonces pues del trabajo personal tuyo, pero también de las personas que tienes a tu lado, ¿no? Porque yo creo que hace unos años no hubiera sido sencillo para mí, como no habría sido sencillo para ti acompañarme en momentos de vulnerabilidad, de enojo, de hastío, de cansancio, ¿no? Pero creo que el ir trabajándonos y que no hemos terminado, ¿no? Vamos siendo, no somos producto terminado, te permite esto, ir acompañando al otro, ¿no? Y sin hacerte responsable. O sea, lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, pero que sepas que estoy aquí, que te puedo escuchar y que al final cada quien tendrá que hacer su trabajo personal, pero que no estás solo, nos estamos acompañando. Exacto. Y algo importantísimo en esto que mencionas también, pues es hablarle a la mujer, porque tu mujer tienes a un padre, a un esposo, a un novio, a un Sí. amigo, a un compañero de trabajo que vive estas situaciones. Entonces, Ujú. también como mujer, que te abras a la posibilidad, porque si esa persona, ese hombre a quien tú amas, Sí. actúa como te lo estamos explicando en este podcast, pues no es que sea una persona defectuosa, no es que sea un hipócrita, no es que sea un mentiroso, es que tiene una estrategia de vida programada desde su infancia. Ujú. Y entonces el que no te pueda expresar que te ama, que te quiere, no es una realidad, simplemente es una estrategia que le protege de algo que su sistema De nervioso sobrevivencia. teme, es supervivencia al fin de cuentas. Entonces, como mujeres, a veces también no se trata de que seas su sanadora, su terapeuta, su... Claro. No, pero tan solo a veces tu presencia, tan solo a veces también tu silencio a su lado, Ok. el tomarlo de la mano y sobre todo algo importantísimo, interpretar esas acciones. Una hija que su papá nunca le dice, hija, Ok. te quiero, te amo, la forma de él es darte y si tú le pides, te da. Pero si tú estás esperando que te diga te amo, no puede, no sabe, nunca lo aprendió, nadie se lo enseñó. Entonces te vuelves Ujú. como en una traductora de lo que este hombre sí da y lo transformas en lo que te quiere decir, pero no puede. El ejercicio aquí es, yo puedo decirle, ¿no? A mi padre o a mi pareja, oye, me encantaría que me expresaras, oye, papá, ¿por qué nunca me has dado un abrazo? ¿Por qué en mis cumpleaños no estás? O me encantaría que llegaras con un regalito. Aquí la responsabilidad personal sería, yo puedo pedir lo que yo quiera, sin esperar que suceda. Porque ahí es donde nos frustramos. O sea, cuando tú tienes expectativa, estás condenado a la frustración. Tú lo puedes pedir, pero quién sabe si el otro tenga para dártelo, ¿no? Entonces, yo me encargo de estar bien, pero puedo comentarlo, ¿no? Puedo pedirlo, para que el otro se entere, nada más. Sí, sí, ahí sobre todo y una recomendación también especial para las mujeres es no intentes sacar al hombre de la armadura a martillazos. ¿A qué me Ok. refiero con esto? No le recrimines, no le exijas que exprese, que hable, que diga, que te Ok. comparta, porque se va a cerrar más. La armadura se va a hacer más rígida todavía y se va a esconder aún más por ese temor. Una estrategia para la mujer, una recomendación, pues es acercarte siempre desde el amor. Es un hombre al que amas. Entonces, la confrontación, la exigencia,
Son esos martillazos que dañan la armadura, pero la hacen más difícil de abrir. Sí. Entonces, ¿qué es la recomendación? Acércate y hazte presente. Es que, Y ¿sabes? decirle aquí estoy, sin considerarte su solución, Sí. pero sí estar presente y acompañarlo para que en algún punto él pueda sentir y abrirse un poquito en la confianza para empezar a soltar pequeñas informaciones. ¿Sabes qué pasa, Abelardo? Como quizá volvemos al aprendizaje de las mujeres, creemos, no va a generalizar, pero a ver, vamos a hablar de la cultura, que como es hombre, pues debe saber qué hacer, seguro está fingiendo o él puede. Entonces, ¿para qué le pregunto? O ¿para qué le digo? Él puede, ¿no? Ay, al rato se le pasa, ¿no? Entonces, yo creo que no perder de vista, me parece muy importante esto que mencionas, que el otro antes de ser hombre, antes de ser pareja, antes de ser papá, es un ser humano y ponerte en su lugar, ¿no? ¿Qué te gustaría a ti que te dijeran si te sintieras o sola o cargada o qué te gustaría que te dijeran? ¿Por qué habría de ser diferente? Si al final los dos sentimos, los dos necesitamos un acompañamiento, una escucha, ¿no? Así es. Y algo también que creo que es muy importante es, por ejemplo, a mí se me acercan muy seguido mujeres, señoras, que dicen, ¿por qué no hay movimientos de hombres Sí, donde vayan a un curso, una sí, sanación, un trabajo? Yo la pregunta también que me hago, pues qué interesante sería que pudiera haber algo así. Sin embargo, también la pregunta que le lanzo aquí a la mujer, ya saliéndonos un sí. poquito de esto de cómo ayudar al hombre a salir de ahí, es, y mujer, ¿tú estás lista para que el hombre salga de ahí? Ok. Porque cuando el hombre sale de ese rincón, de esa armadura, de esa cueva, seguramente lo vas a ver que llora, lo vas a ver Mm, quebrarse, lo vas a ujú. ver vulnerable. Sí. Tu mujer, ¿sabes qué hacer con un hombre que llora, que es vulnerable, que se sabe vulnerable, no débil, vulnerable? Porque Sí. todos somos vulnerables a fin de cuentas, como humanos. Un golpe me daña, un insulto me daña, Ujú. me puede lastimar, somos vulnerables. La fantasía es la invulnerabilidad. Entonces, como mujer, sabes qué harías en un caso dado en que tu hombre tenga ese poder y esa fuerza, no de resistir, sino de soltarse, de abrirse y de expresarte, que tiene miedo, Ujú. que, que extraña algo, que le duele algo, que ya no aguanta, que es tanta la carga, que está agobiado. ¿Sabrías qué hacer, mujer, con un hombre que se acerca contigo así? Sí, aquí es donde aplica, ten cuidado con lo que pidas, porque se te puede conceder. Es una pregunta interesante, Abelardo, y aquí es donde yo vuelvo a, hace falta que ambos nos preparemos, que estemos listos para estas nuevas formas de vivir. En el taller que tuvimos pasado bromeábamos, ¿no? Y decíamos, nuestro hombre ahorita en esta cultura está confundido, como podemos estar confundidas las mujeres también, porque el modelo y lo que teníamos que hacer ahorita está en decadencia, ya no está funcionando, este hombre proveedor, tal, tal, esta mujer que se queda a cuidar de los hijos, ya no nos alcanza. Entonces, la mujer ahorita estamos exigiendo que el hombre nos acompañe, pero que sea fuerte, pero que sea proveedor, pero que hablábamos de esto en este pasado encuentro, ¿no? Pero que me consienta, pero que también sea fuerte, pero que también sea sensible, ¿no? Y entonces, pues decíamos, a ver, pues te tienes que decidir, ¿no? O chiflo o trago pinole, ¿no? O sea, no se pueden las dos cosas al mismo tiempo. Una y a lo mejor luego la otra. Sí, y mensaje para el hombre, pues es que no se trata de que dejes de ser el proveedor, no se trata de que dejes el éxito profesional, no se trata de que te esfuerces por tus metas y objetivos. Se trata más de qué más puedes hacer. O sea, no te limites a hacer solo esta parte masculina. Ok, eso me gusta. Porque dentro de ti hay una parte femenina también que puede conectar, que puede amar, que puede nutrir, que puede sentir y que puede expresar.
Y es ahí donde llega la verdadera fortaleza, donde entiendes que eres un ser humano, no solo un hombre. Y un ser humano siente, y un ser humano llora, y un ser humano sí se enoja, y un ser humano también se frustra, y un ser humano se emociona. Entonces, cuando tú te abres a toda esta posibilidad de emociones, pues estás humanizando a ese hombre. Entonces, Sí. entre más humano el hombre, es todavía más hombre. No le va a quitar lo hombre este cambio de perspectiva y sobre todo esta sanación. Porque si estás encajonado en un personaje, en mantener y sostener a ese personaje desde el esfuerzo, porque es costoso, porque no es tu esencia, porque no eres tú Sí. al fin de cuentas. Lo interpretas todos los días y eso te demanda mucha energía y eso te demanda tu salud y eso te desgasta la pareja y te desgasta la relación con los hijos, con tu madre, con tu padre, con tus hermanos, y al fin de cuentas es agotador sostener un personaje tan confundido y con tanto paradigma sobre sí. Entonces, la idea o la invitación es humanizarnos, hacernos cada vez más humanos y darnos la oportunidad de sentir, de expresar, de experimentar, hasta donde tú conscientemente y libremente decidas. No se trata de, no es que tiene que ser así. No, desde tu esencia, desde tu ser, pregúntate, eh, ¿qué más me gustaría sentir? Ok. ¿Qué más me gustaría expresar? Si la relación con tus hijos es la que quieres, seguramente está bien, pero sobre todo desde la perspectiva de ellos, porque ellos pueden tener un papá presente, Ok. pero completamente Claro. ausente, como fue mi caso. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que te abras a las posibilidades de una vida distinta desde ser más humano, de hombre a ser humano. Qué lindo eso, ¿no? Yo creo que empezamos y nos quedamos con esa reflexión, Abelardo, como cerrar esto. La salida entonces sería esta, convertirte en más que un hombre, en un ser humano. Exacto, exacto. Dejar de conformarnos con el personaje aprendido y programado y desde la conciencia abrirnos a una experiencia más humana en relaciones con la familia, con los hijos, con la pareja, con los amigos. Sí puedes seguir, claro, disfrutando de los deportes, desde todo, pero no depender de estar consumiendo alcohol, café, pastillas, estresado, sufriendo la espalda rota y tristemente enfermedades como la alta presión y los paros cardíacos que en el hombre suceden por mucho más que en la mujer. Y casualmente los lunes por la mañana. Cuando hay que ir a trabajar o ir a cumplir todas las obligaciones. Cuando hay que ponerse el personaje otra vez después de un dominguito relajado. Pues a mí me gusta, yo aprendí hoy, sabía algunas cosas, hoy aprendí más. Gracias por esta oportunidad de compartir. Yo espero que a ti que nos vas a hacer el favor de escuchar, pero de comentar, pero de decir también si esto te sirve, si te abona, te sirva, que nos sea útil, que juntos formemos una comunidad más consciente. Y si este podcast te gusta, pues aquí queremos verte en los próximos episodios, ¿verdad, Sí, Belardo? claro, y compártelo, hombre, con tus amigos, con tus hermanos, con tu familia, comparte este podcast. Y obviamente también con las mujeres, porque a través de las mujeres pues podemos llegar también a otros hombres. Y mujeres obviamente compártanlo también con esos hombres que aman, porque algo de lo que hemos compartido aquí puede ser un punto de inflexión para que ese hombre al que amas vea al menos un espacio de crecimiento, de mejorar su día a día, de mejorar su calidad de vida. Pues nos vemos entonces en el próximo episodio. Nos vemos en el episodio 2 de Realidad Alterna. Un Hasta abrazo. pronto.